Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Sé que muchos de ustedes están al tanto de las últimas noticias, de los dramas y de las sorpresas que rodean a ciertas personalidades. Y hoy vamos a desgranar una de esas historias que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. ¿Están listos para la verdad? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Así que vamos a ello. Imaginen esto, una relación que parecía consolidada, un triángulo amoroso que capturó la atención de miles, portadas de revistas, especulaciones sin fin, y de repente ¡boom! La bomba explota. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un nombre que ha sido sinónimo de intriga y ahora, de una verdad sorprendente. Estamos hablando de Demet Özdemir, y de cómo ha desvelado algo que cambia por completo la percepción que teníamos sobre su supuesta relación con Can Yaman y, ojo, con Francesca. Porque lo que vamos a descubrir es que aparentemente nunca hubo tal relación entre Can y Francesca. Y lo más impactante, a muchos les engañaron. Sí, lo han oído bien. Han estado siguiendo una historia, han creído en una narrativa, y resulta que la realidad era otra muy diferente. Demet, con sus recientes declaraciones, ha puesto todas las cartas sobre la mesa, revelando un giro argumental digno de la mejor telenovela. Durante meses hemos visto titulares, hemos leído rumores, hemos especulado sobre la química, sobre los encuentros, sobre posibles celos e infidelidades. Y todo ello centrado en la figura de Can Yaman y su relación con la modelo italiana Francesca Chillemi. Pero ahora Demet viene a decirnos que esa historia que nos vendieron, esa imagen de un triángulo amoroso complicado, era, en gran parte, una fantasía. O peor, una manipulación. Piensen en la cantidad de tiempo y energía que hemos invertido como espectadores en seguir estas historias. Las redes sociales se incendiaron con cada foto, con cada comentario, con cada aparición pública. Se crearon bandos, se defendían teorías, se atacaban a unos u otros. Y todo esto basado en una construcción mediática que, al parecer, estaba lejos de la verdad. Demet, que ha sido parte fundamental de este torbellino de atención, ha decidido hablar. Y sus palabras son contundentes. Según lo que se ha desvelado, y para ser muy claros, Demet ha sido quien ha empezado a aclarar las cosas. Ella ha sido la que ha abierto la puerta a la verdad sobre esta supuesta relación entre Can y Francesca. Y lo que parece que nos han estado vendiendo, o al menos lo que se ha dejado entrever, es que existía un vínculo sentimental entre Can Yaman y la bella Francesca Chillemi. Incluso se llegó a especular que esta relación era seria, que iba en serio, y que incluso podría haber habido algún tipo de conflicto o tensión con otras personas, o sea, con Demet. Pero aquí viene la gran revelación, Demet ha sido muy clara al respecto. Ha desmentido rotundamente la existencia de una relación real y profunda entre Can y Francesca. De hecho, ha sido ella la que ha puesto en duda la veracidad de lo que se ha publicado y se ha dicho. Y esto, mis amigos, cambia todo el panorama. Si Demet, que ha estado en el epicentro de todo este asunto, lo está desmintiendo, entonces tenemos que empezar a cuestionarnos todo lo que hemos dado por sentado. ¿Por qué se construyó esta narrativa? ¿Quién se beneficiaba de ella? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Una forma de mantener a la audiencia enganchada? Son preguntas que ahora mismo resuenan con fuerza. Porque es fácil crear una historia atractiva, es fácil generar titulares con el nombre de personas tan mediáticas como Can Yaman, pero cuando la verdad sale a la luz, y viene de una fuente tan directa como Demet, el impacto es considerable. Demet no ha dado rodeos. Ha dicho de forma implícita o explícita dependiendo de cómo interpretemos sus declaraciones, que la relación entre Can y Francesca no era lo que parecía, o que simplemente no existía en la forma en que se presentó. Ha dejado claro que a ella, personalmente, no le consta nada de esa supuesta relación que tanto se publicitó. E incluso ha sugerido que toda esta historia podría haber sido una estrategia para generar contenido, para mantener el interés, para mantener las portadas. Imaginemos el escenario desde la perspectiva de Demet. Estás siendo constantemente señalada, tu vida personal está siendo analizada, se te involucra en supuestos dramas amorosos, y todo basado en información que al final resulta ser falsa. Es un escenario difícil, ¿verdad?
Y es por eso que sus declaraciones son tan importantes. Ella tiene la autoridad moral y la cercanía a los hechos para poder desmentir estas historias. Lo más intrigante es cómo se llegó a este punto. Porque no estamos hablando de un rumor aislado. Hemos visto fotos, hemos leído entrevistas, hemos visto especulaciones en redes sociales. Y todo apuntaba a una relación. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se desmienta de forma tan categórica? La respuesta probablemente se encuentra en la manipulación mediática. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los influencers, todos juegan un papel crucial en la construcción de la imagen pública de las celebridades. Y a veces, para mantener el interés, se recurre a historias que, si bien pueden tener un mínimo de verdad, se magnifican, se distorsionan, o incluso se inventan por completo. El caso de Khan y Francesca parece ser un claro ejemplo de esto. Demet, al desmentir esta relación, no solo está aclarando su propia situación, sino que también está exponiendo una realidad que muchos espectadores desconocen. Nos está diciendo, oigan, la historia que les contaron no es tan así. Les vendieron una cosa, pero la realidad era otra. Y esto es muy valioso. Porque nos ayuda a ser más críticos, a no creer todo lo que leemos, a cuestionar las narrativas que se presentan. La clave está en la palabra engaño. Demet sugiere que hubo un engaño, no necesariamente de forma directa y malintencionada por parte de todos los involucrados, pero sí un engaño a la audiencia. Un engaño que se construye a través de la omisión de información, de la exageración de hechos, de la creación de expectativas falsas. Y todos nosotros como público fuimos, en cierto modo, partícipes de este engaño al creer ciegamente lo que se nos presentaba. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué motiva a Demet a hablar ahora? Quizás ha llegado a un punto en el que la especulación se ha vuelto insostenible. Quizás quiere proteger su imagen o la de otros. O quizás simplemente ha decidido que es el momento de ser honesta y transparente con su público. Sea cual sea la razón, sus declaraciones son un terremoto en el mundo del entretenimiento. Y no podemos olvidar el contexto. Can Yaman es una figura extremadamente popular, conocido por sus papeles en telenovelas turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial. Francesca Chillemi, una ex Miss Italia y actriz italiana, también tiene su propio reconocimiento. Unirlos en una supuesta historia de amor con los tintes de drama que se tejieron, era una receta perfecta para el éxito mediático. Pero el éxito mediático no siempre se alinea con la verdad. Y lo que Demet ha hecho es un acto de valentía. Ha decidido sacudir el árbol y dejar caer las hojas que ocultan la realidad. Y esa realidad, según ella, es que la relación entre Can y Francesca nunca fue algo serio o consolidado como se quiso hacer creer. Piensen en las implicaciones. Si la relación entre Can y Francesca no era real, ¿qué pasa con todas las fotos, los supuestos encuentros, las citas que se publicaron? ¿Eran inventadas? ¿Eran malinterpretadas? ¿Eran parte de una estrategia de prensa? La verdad probablemente es una mezcla de todo esto. Lo importante aquí es que Demet ha sido la que ha puesto el punto final a esta historia. Ha sido ella la que ha dicho, hasta aquí hemos llegado con las mentiras. Y sus palabras tienen peso. Porque ella ha sido testigo de primera mano de muchas de estas situaciones, o al menos ha estado muy cerca de ellas. Así que para resumir lo que Demet nos ha revelado, la supuesta relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, esa que ha sido objeto de tantas especulaciones y titulares, es en gran medida una invención mediática. Demet ha desmentido su existencia o al menos su seriedad, dejando claro que a ella no le consta nada de una relación real. Y por ende a muchos de nosotros nos engañaron, nos vendieron una historia que no era la verdadera. Es un recordatorio importante para todos nosotros. En la era de la información instantánea, donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen un poder inmenso, es vital mantener un espíritu crítico. No todo lo que brilla es oro, y no todas las historias que se cuentan son la verdad absoluta. Este ha sido un tema fascinante y sinceramente un poco impactante. Espero que esta información les haya resultado tan reveladora como a mí. Demet Özdemir ha dado un paso adelante para aclarar las cosas, y debemos agradecerle por su honestidad. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que fue una estrategia mediática? ¿Han sido testigos de otras situaciones similares?
Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta importante revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y desvelaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son el mejor público del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, siempre busquen la verdad. Hasta la próxima.